Bien, buenos días, hola a todos. Hoy aquí les traigo un nuevo plan de entrenamiento que será de 12 semanas en forma regresiva. La vamos a hacer y es para 21 kilómetros para realizar un tiempo de 1 hora 30. Bien, vamos a empezar con el primer mes o las primeras 4 semanas. Este programa va a consistir en 6 días, de lunes a domingo con un sábado libre. ¿Ok? Vamos a empezar con estos 2 días, martes y jueves, ya que son repetitivos en el sentido de que vamos a estar realizando la fuerza, el gimnasio. Ya te he platicado en otros videos cómo debes de realizar. Si eres novato y nunca has hecho nada de fuerza, con los ejercicios de acondicionamiento general tendrás que empezar y mantenerte ahí. Hay muchos videos, rutinas en las redes, en diferentes partes, ¿ok? Si ya eres un corredor más avanzado, entonces puedes un día trabajar el tren inferior y otro día el tren superior. Siempre se recomiendan que sean, por lo regular, los corredores los manejamos martes y jueves. Siempre hay que dejar un día libre para que descanse el cuerpo. Ok, lo único que va a variar en las 12 semanas aquí va a ser el tiempo que a veces vamos a trotar más o menos. Por ejemplo, aquí 30, acá 40. Ok, 30, 40, 50 y así. 40, 30, 40 igual. Y las últimas 2 semanas serán semanas de descarga, que en inglés lo conocen como el tapering. Más adelante lo vamos a ver. Ahorita vamos a explicar brevemente ya como toda la mecánica los lunes. Para siempre que vamos a realizar ejercicios de pista, vamos a tener que hacer los 20 minutos de trote, los ejercicios dinámicos y los ejercicios técnicos de carrera. En el canal ahí existen rutinas, videos donde puedes aprender todo esto. También si eres un corredor que andas en la calle y todo eso, para que te vayas metodolizando en la carrera. Bien, entonces los lunes vamos a tener 5 por 1000 por 400. Este va a ser la pausa que la vamos a realizar trotando. ¿Ok? Corres un 1000, 2 vueltas y media y luego trotas 400 metros. Y lo empiezas con el otro 1000. Y así será la mecánica al final. Realizas un trote de 10 minutos y los estiramientos. Estos son muy importantes, ¿no? Muy importantes para evitar lesiones. Entonces ya explicamos martes y jueves para irnos rápido, que no se haga muy largo el video, ya que sigue siendo la misma mecánica en los diferentes videos. Entonces el miércoles vamos a realizar lo mismo de calentamiento. Más sin embargo, aquí estaremos realizando una distancia más larga, un intervalo más largo. La distancia también es un trote un poco más largo, 200 metros, pero la mecánica es igual, 3 por 2000 por 600 de trote, ¿no? Y al final el estiramiento. Al viernes vamos a variar un poco. El calentamiento es igual, solo vamos a hacer fartleks. 8 kilómetros es la distancia a cubrir de 3 por 2. 3 minutos rápido por 2 de trote. ¿Ok? Así hasta completar 8 kilómetros. Bueno, ya te expliqué cómo funcionan los 8 kilómetros. Los sábados por la son libres y los domingos estaremos haciendo las tiradas largas o los rodajes de larga distancia. Tú lo puedes mover, si no puedes entrenar el domingo, pues puedes moverlo al sábado y descansas el domingo. Aquí es cuestión ya de lógica, ¿no? No pasa nada. El chiste es que tienes que descansar un día. Bien, entonces ya explicamos la primera semana, vamos a la segunda semana. Toda la mecánica es la misma, son miles. ¿Ok? Aquí ya lo explicamos, aquí nomás aumenta un poco la distancia, son 3000, ahora son 3000 y acá una variación de 1 por 1000 y 3 por 1000. Acá va a ser igual la misma mecánica, porque se sigue, digamos, una secuencia así repetitiva, pues recuerda que es un deporte cíclico, ¿no? Entonces la repetición de las cosas hace el dominio, la adaptación y todo. No significa que toda la vida vas a hacer esto, ¿no? O sea, esto solamente es una orientación para que te guíes y puedas pues inducirte de una forma correcta, ¿no? Al entrenamiento. Entonces vamos a ver la tabla de los tiempos para que realices estas distancias, estos intervalos que son muy importantes para lograr este tiempo que queremos lograr. ¿Ok? Este es el tiempo que queremos lograr y vamos a ver los tiempos. Seguimos aquí, como te decía, la tabla de entrenamiento. Estas son las tablas en las cuales se contienen los tiempos en los que deberás de entrenar. Aquí por lo general ya estamos incluyendo distancias de 1000, 1200, 1600, 2000 y 3000, ¿no?
Se pueden incluir otras distancias como 5 kilómetros, pero no es un programa muy específico ahorita para alguien, sino que es para cubrir la mayor de la población y que entiendas cómo funciona la metodología para la mayor población que se anda entrenando solo y andan ahí, como dice un amigo, al ahí se va. Bueno, entonces este es el tiempo que buscamos, ¿ok? Quiero que prestes atención aquí, que este es el tiempo que buscamos y te voy a hacer énfasis porque vas a escuchar por ahí o ya has escuchado que dicen, no, pues que debes de entrenar al ritmo de medio maratón o que debes de entrenar al ritmo de 10 kilómetros. Y se pregunta uno, pues, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pues sí, también yo también me pregunto, ¿qué es eso? Bueno, primero vamos a explicar que este es el ritmo que estamos buscando, que nos da las parciales para llegar a 1.30. Yo lo calculé en mis listas, en mis tablas de estudio y todo, y prefiero manejar el 4.20 que el 4.17. Aquí te manejo esto. Yo lo metí en una calculadora de internet y da 4.17 y sí en un programa da otro 4.16. Entonces, pero como es un número muy imparcial, se puede decir que es impar, vamos a manejar el 4.20 que nos da números más cerrados, más fáciles de contar, ¿no? Que estarle mochando 2-3 segundos. Al cabo no hay mucha diferencia en distancias largas. Distancias largas no hay problema con 1-2 segundos, ¿no? Ya que son, como vemos aquí, distancias largas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya explicamos esto y aquí están los porcentajes a los que lo debes de entrenar. Para los miles, para el 85% están las distancias más cortas, 1000, 1200, 1600 y 2000. Hasta aquí nada más, ¿ok? Para entrenar distancias más largas, como su nombre lo dice, es más largo, bajamos el porcentaje, ¿ok? Entonces aquí ya baja el 80%. Aquí te puse solamente para que te lo puse para que te orientes a cuánto estás corriendo el kilómetro, 5.30 para que te dé 16.30, ¿ok? Igual aquí te los puse con esa finalidad de que sepas el 80% son 5.30 el ritmo por kilómetro y acá son 5.10, ¿no? Y acá el que buscamos correr es el 4.20, 4.17. Ahí te asegura que llegarás en este tiempo aproximado. Pero recuerda que nada es exacto, ¿no? Pueden pasar muchas cosas y no importa si haces 1.31, 1.28, etcétera, ¿no? Ahora hemos platicado de la desviación estándar, ¿no? Este es un programa para 1.30, pero quienes entran aquí, pues igual como hemos mencionado en otros, ¿no? Los que andan ahí en 1.31, 1.32, hasta 3 minutos, 4 minutos arriba, ¿no? 1.33, 1.34, 1.32. Y también, como te he recomendado, los que andan abajo, 1.29, 1.28. Y la misma pregunta, pero si yo corro más rápido, ¿para qué voy a entrenar 1.30? Recuerda que aquí estamos hablando de las personas que se entrenan solos, que no tienen metodología. Y lo que vas a hacer es que aquí vas a aprender la metodología. Puede ser que aquí tú hagas 1.21, 1.8, pero pues sí, pero diario te andas matando corriendo 10, 15 kilómetros, no haces ejercicios de fuerza, no haces ejercicios de calentamiento correcto, no economizas tu carrera. Son muchos factores, ¿no? Entonces por eso te lo voy a recomendar, sí o sí. Si quieres mejorar, si te importa tu salud, porque no nomás es cuestión de correr, es cuestión de salud. Si cuidamos nuestra salud, pues obviamente que vamos a ser más eficientes y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hablar aquí? Ya están los tiempos, ya los ritmos. Entonces, antes de que se me pase, en el tapering, que son 2 semanas de descarga, que le llaman, mejor conocido, por eso de las dos formas, para unos entenderán de una forma, que dice, dice que, digamos, voy a poner un ejemplo, 1 por 3000. La semana de tapering está así. Aquí está el descanso, creo. No, pues no, nomás es 1, ¿no? Entonces, al ritmo de medio maratón. Aquí ya es para afinar, es una etapa, digamos, competitiva, ¿no? Es una etapa competitiva que hay que afinar el ritmo que queremos correr. Entonces, si es el ritmo de medio maratón, ¿cuál es el ritmo de medio maratón? Como te platiqué, ¿ok? Este es el ritmo de medio maratón que buscamos. Entonces, aquí está un 3000 a 13. Si me toca un 3000 al ritmo de medio maratón, que es el ideal de competencia, ¿cuánto lo tengo que hacer? Exacto, a 13 minutos. Ese será tu ritmo. Ahí le vas a enseñar a tu cuerpo y a tu mente a qué velocidad debe ir, a qué ritmo debe ir, para que tú lo guíes, para que tú lo instruyas, porque si no le dices en qué velocidad debe de ir, como en un carro que lo pones en
ahí que se va en una sola dirección, pues no vas a ver el cuerpo, ¿no? Va a correr más, va a correr menos y la mente va a decirle, pues, ¿para dónde vas? ¿Para enfrente? ¿Para atrás? ¿Le acelero? ¿Le subo? Entonces, esto es para reconocer eso, ¿ok? Y aquí tenemos las distancias más usadas. Si quieres hacer otra distancia, como te he mencionado, pues sumas las diferencias, ¿no? Aquí los tiempos, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué nos falta? Nos falta los tiempos de rodaje de largas distancias. Vamos a pasar a las largas distancias. Bien, entonces aquí tenemos los tiempos de rodajes. Estos prácticamente es un entrenamiento completo lo que te estoy dando para realizar todo lo que tienes que realizar en el programa que te estoy dejando a un lado de las 12 semanas. Vamos con esto. Si entreno aquí al 85%, dice que son 3 minutos a 20. Aquí ya te puse yo un ejemplo más específico, te lo regalo. Aquí es donde haremos repeticiones de 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, ¿ok? Que es esto, 3 a 20 minutos aproximadamente, y aquí está el ritmo por kilómetro. Igual, si entrenamos al 70-80%, que es cuando saldremos a hacer ritmos, digamos, de las tiradas largas, de 1 hora. Con 1 hora es suficiente, pero si quieres correr más, pues allá tú, ¿verdad? Pero yo te puse hasta, creo, 1 hora 10, 1 hora 15 en el segundo mes. Pero cuando hagas esos rodajes de 45 a 1 hora, este es el ritmo por kilómetro indicado al que debes de correr. ¿Qué distancia debes de cubrir? Entre 8 y 12 kilómetros. Este es el kilometraje que puedes cubrir entre esta distancia, ¿ok? Con esto es suficiente para que puedas terminar tu media maratón y correrlo bien. Ahora, si vas a hacer arriba de 1 hora, como dice aquí, mayor a 1 hora, entonces tendrás que entrenar menor al 70%. Menor del 70% de tu capacidad. En este caso, ya prácticamente ya es un trote muy tranquilo aquí. Aquí te dejo en sí el ritmo por kilómetro. Acuérdate que estos tiempos son para buscar 1:30, ¿ok? Lo menciono porque esto va pues para la población en general que se entrena sola y que desconoce muchos datos sobre esto. Cuando tienes un entrenador, pues no necesitas saber nada de esto. Él se encarga de hacer esto y punto, no, sale y corre y sale a 5:30 y sale esto así. Pero como esto va a la mayor población, para que aprendan y fomenten su cultura y cuiden sus vidas, entonces aquí está el tiempo. Con que rodes a 6:10, 6:30. Y ahora estos tiempos, como te mencioné una vez, son en terreno plano. ¿Ok? Son en terreno plano. Si tú haces en cerro, es obvio que estos aumentan, ¿no? Aquí si tú vas a subir un cerro de 1 kilómetro, lo más seguro es que puedas aumentar hasta 2-3 minutos de este tiempo. ¿Ok? Nomás que te quede claro eso. Y ¿qué nos falta ver? Nos falta ver los otros 2 meses, ¿verdad? Pero creo que aquí está cubierto lo más primordial, ¿no? Que son los tiempos de rodaje, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a los otros meses. El segundo mes o las siguientes 4 semanas, ¿no? Que se aproximan para tu carrera. Este segundo mes yo lo puse de mayor volumen de entrenamiento, pues ya que en el primero se puede usar la adaptación, pero cuando ya tienes tiempo corriendo, pues se puede mover el segundo mes al primero y viceversa. Entonces la mecánica es la misma, sigue el calentamiento igual. Aquí nomás aumenta la distancia, 5200, 1600, ok, para no hacerlo tan largo. Martes y jueves la misma mecánica, el gimnasio. Es recomendable, súper importante que vayas al gimnasio o en tu casa hagas ejercicios, si no puedes acceder a un gimnasio. Aquí manejamos igual, 3000, 2000. Y el viernes seguimos trabajando, acá cuestas, nos pone cuestas, allá hay videos en el canal, muy interesante. Estoy agradecido con ese video que está dándole buen movimiento, la gente le está gustando. Y pues es un video nada más, un día más en el trabajo, como dice, ¿no? Es un entrenamiento normal, grabado, y así será. Entonces igual las cuestas, para que te vayas a verlos, hay para los 3 niveles, 1, 2, 3, principiantes, intermedios y avanzados. Los sábados, todos los sábados serán libres. Y aquí como ves, como te dije, son 60 minutos, 65, 70
y 40. Aquí cumple la semana de descarga. Una semana para arriba, otra semana para arriba, otra semana para arriba y la segunda para abajo, ¿ok? Esto es lo que le llaman pues la semana de descarga, que siempre pues hay que darle un leve descanso al cuerpo activo. Entonces acuérdate aquí lo que te dije, aquí es mayor de 60 minutos. Entonces aquí entrenarás menor a 70%. Ahí te dejo los tiempos, ya lo viste, ¿no? Entonces vamos a pasar al tercer mes y último. Vámonos rápido con este último mes para no ser tan largo el video. Ya es que vamos siguiendo la misma mecánica en todos los videos, por eso te recomiendo veas otros videos. En algunos explico las cuestiones fisiológicas, como en el de medio maratón para 2 horas. Tal vez no sea tu interés correr en 2 horas, pero ahí menciono algunas cuestiones fisiológicas, cómo hay que hidratarse entre la ruta. Inclusive hice un mapa, te recomiendo lo veas. 10-15 minutos que dediques de tu tiempo te va a gratificar mucho en conocimiento y en cultura. ¿Ok? Seguimos con la misma mecánica. Martes, jueves, gimnasio. Aquí 60, 60, aquí 50 y acá pues ya la carrera, ¿no? Entonces el sábado libre. Aquí el lunes igual 5,000, 5,000. Vamos con esta semana aquí 3,000. Te pongo aquí ritmo de medio maratón, ¿ok? Fíjate, este mes lo importante es de los más importantes, ya que cuando dice ritmo 3,000, 800 es el trote que vas a hacer, 2 vueltas, ya que haces un 3,000 y haces el trote, ¿no? De 800 metros. A ritmo de medio maratón, lo que te expliqué en la tabla. ¿A qué ritmo lo debes de hacer? Creo que da 13, ¿no? A 13 ya es el ritmo que vas a buscar la competencia. Aquí le estás enseñando al cuerpo cómo debe correr, a qué ritmo debe ir, que reconozca, que entienda, que se vaya a ese ritmo, ¿ok? Para que mente y cuerpo vayan juntos. Entonces hacemos unos fartleks. Y lo interesante aquí, mira, ya estas 2 semanas son tapering, las últimas 2 semanas, o descarga en español, en los términos deportivos. Aquí está nuestra carrera, nuestro objetivo. Siempre en los corredores ya de mucha experiencia se recomienda una semana antes corras un 5,000 y lo corras como se corre un 5,000, a tope, sin nada de que voy a trotar ni ritmo de medio maratón, nada. Aquí lo corres, aquí es para que te desahogues, te sueltes, te desestreses, ¿no? Ya que traes mucho volumen. Y 15 días antes, una carrera de 10 kilómetros, ya que aquí te da la media de la maratón. Si haces aquí 35, pues ya sabes que más 35 y le sumas 2 minutos, vas a hacer 1:10, 1:12, más el otro 1:12, 1:15, 1:16, hay más o menos 1:17, 1:18, ok. Pero con eso puedes sacar la media de la media maratón. Entonces pasamos a unas cosas importantes, que 15 días antes no hay gimnasio. Aquí te lo puse, no hay gimnasio. Aquí dejamos descansar el sistema muscular. No hay gimnasio. Ojo, mucho ojo. Para los que llevan este ritmo, obviamente, ¿no? Para los que llevan ritmo y también los que no llevan, para que descanse el cuerpo. Entonces, hacemos 5,000, la mecánica es igual, el trabajo. Y para el miércoles igual, lo mismo. Pero un 3,000 ya bajamos vamos bajando las cantidades, ¿no? Para descansar. Entonces, ya la última semana es de relajación totalmente. Descanso obligatorio un día antes. Trote 30 minutos y un estiramiento. Este es un trote sin relajado y aquí no de buscar ningún ritmo, nada más relajarte, mantenerte. 2 días antes igual, el trote. Y 2 días antes puedes hacer 2,000. Ok, pasivo significa que hagas el descanso, empieza caminando o lo hagas ahí quieto, ¿no? Terminas el 1000, las 2 vueltas, descansas ahí aproximadamente 400 metros, que equivaldría a 3 minutos. 3 minutos son suficientes ahí paradito y lo haces el otro 1000. Ok, nada más para soltarte ahí. Igual aquí, haces un 3,000 para agarrar ritmo, todo el calentamiento igual, y con eso te va a ir muy bien. Sigue la metodología, te va a ir muy bien. Para todos los corredores que andan corriendo pues ahí sin orientación y eso, esto es una buena orientación. Si prestas atención con el tiempo, te irás empapando de esto y cada vez se te irá haciendo más repetitivo, que te lo irás grabando, te lo irás memorizando. Si tienes que apuntarlo, apúntalo. Ya están los tiempos, como te dije. Aquí 1:30, ¿verdad? Ok, se puede decir que ya son corredores experimentados.
Pero uno que no ha corrido, digamos, aquí es recomendable que mínimo tengas unos 2 años ya de corriendo, trotando, ¿no? Ya que no es un programa para principiantes, es un programa para ya corredores que se puede decir que están avanzados, ¿no? Que ya buscan lugarcitos y que ya se enfocan más realmente ya en lo que es en correr y progresar. Entonces, con unos 2 años de entrenamiento ya te puedes meter a esto. Claro que desde cero, ¿no? Pero si eres un corredor que ya tienes 3, 4 años y has andado ahí corriendo, está bien. Entonces te puedes meter. Ya hablamos de la desviación estándar de unos 4 minutos para arriba, de 1.34 para abajo, te puedes meter y de como de 1.28 para arriba. Esa es una desviación estándar en la que podrías entrar ahí. ¿Cómo vas a decidir dónde hacerlo o no hacerlo? Si los entrenamientos, los tiempos que se te dan son muy duros, hay que abortar y hay que subirse al programa de 1.40 y 1.50. Más adelante los voy a hacer, nomás poco a poco. Más adelante también voy a grabar rutinas de más fortalecimiento de esto de gimnasio, exclusivamente para corredores, ¿no? Ok, te agradezco tu atención y tu tiempo y estamos viéndonos y échale ganas, que todo se puede. Chao y un abrazo.